Nuestra herencia, cultura, personalidades, arte, entrevistas, historia, valores. Nuestra herencia, orgullo de nuestra región. Hola, ¿qué tal amigos de Nuestra Herencia? La verdad muy contenta de estar aquí en una casa al oeste del Paso y precisamente por un tema bastante interesante. Un tema yo creo que a usted le va a interesar mucho porque estamos hablando de algo humanitario y nos trasladamos aquí. Déjeme le presento a dos amigos, compañeros, dos personas la verdad muy capaces en este tema y que nos van a recrear todo esto que a usted le va a interesar. No se vaya porque aquí con nosotros está la alumna de la Universidad de Texas en El Paso, Georgina Sánchez, y el doctor Mark Luke, es profesor de la Universidad de Texas también en Ciencias de la Salud. Muy contenta de estar aquí con ustedes y también para platicar de este tema que la verdad nos mueve mucho la cabeza a pensar en esto. Pero antes de entrar a este tema, yo quisiera que cada uno se presentara y que le dijera al público por qué estamos aquí. Gracias, Carmen. Como tú bien me presentaste, soy Georgina Sánchez, estoy muy honrada de estar en tu programa y también de poder entrar por un momentito a la casa de tu audiencia. Y yo estudio en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud y estoy estudiando específicamente los niños y niñas que vienen en ruta desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Muy bien. Y yo soy Mark Lusk, un profesor de trabajo social en la Facultad de Ciencias de Salud en la Universidad de Texas. Durante los últimos 15 años he estado enfocando mis investigaciones sobre el movimiento y migración de migrantes forzados de América Central y México hacia el norte. Y hemos tenido 3 o 4 olas de entrevistas y la última está encargada a la maestra Sánchez en eso porque ella tiene gran capacidad en psicología de niños y entonces ella ha tomado la mano para esta última etapa de nuestra investigación. Muy bien, es un tema bastante interesante que la verdad no mucho en nuestros programas usted lo puede ver, pero pues sí, tenemos que decirlo y tenemos que hablarlo, yo creo que fuerte, y presumir de esto que realmente nos compete a todos en esta comunidad. El trabajo y la investigación que ustedes hacen durante ya un tiempo, platíquenos cómo empezaron a hacer esto. En mi caso, yo empecé a tener curiosidad por este tema científico desde que llegué al Paso. Y me di cuenta de los niños que estaban siendo separados de su familia en Tornillo, Texas, también muy cerca de esta región. Y después de venir de colaborar en la entonces Procuraduría General de la República, que ahora es Fiscalía, y de haber trabajado con niños en condición de vulnerabilidad y propiamente en secuestro, me di cuenta las implicaciones que podían tener los niños que, pues sí, estaban secuestrados por parte de sus papás. O sea, no por parte de sus papás, digo, por parte del Estado y arrancados, pues, en algunos casos, porque también hay que contemplar que venían otros niños solos, pero el hecho es que para el niño ellos estaban secuestrados. Ese era su sentimiento. Y habiendo trabajado con esa población, me di cuenta que en ese momento es cuando la psique del niño ya no resiste más, porque es la niña y el niño quien resiste todas estas adversidades tan intensas, porque se nutre de la resiliencia de sus padres. Sí, estamos hablando de que ustedes
están haciendo una investigación para los niños y con los niños, porque hasta los han ido a ver, los has entrevistado, Sí. pero que es un tema que realmente no vemos. Vemos a la migración adulta, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir la diferencia de estos casos? Bueno, los adultos han huido de su país siempre, casi siempre con sus niños. Y en el pasado yo enfoqué en los migrantes adultos para entender cuáles fueron los motivos que le motivaron a migrar a los Estados Unidos, a la frontera. Y estudié su estatus psicológico y encontré que muchos de ellos han sufrido de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Depresión y ansiedad. Me imagino. Porque las condiciones en sus países de origen son dificilísimos. Entonces, sufren trauma en su país de origen. Además, cuando están viajando y migrando hacia el norte, son víctimas de crimen organizado, de secuestro, de trata humana y abuso policial. Y cuando llegan a la frontera, sufren otra vez trauma a través de cómo se los tratan las autoridades de inmigración en los Estados Unidos. Entonces es una serie de traumas que han experimentado. Pero mientras que estaba hablando con los adultos me di cuenta que no hemos investigado mucho a los niños. Y la maestra Sánchez, como experta en eso, inició un programa de investigación que se enfoque en los niños y esa no es mi especialidad y esto es el propósito de esta fase de nuestra investigación actual. Así es. ¿Cuánto tiempo han estado, duró esta investigación? Sigue en proceso la investigación e inició en el 2019 cuando se ha convertido pues el tema de mi disertación. Y tenemos 2 años y medio. Vale precisar que estamos estudiando y entrevistamos a niñas y niños migrantes que estuvieron en la frontera entre Guatemala y México, específicamente en Tapachula, Chiapas, y en la frontera de México y los Estados Unidos, que es Ciudad Juárez. Muy bien. Ahí en esos dos puntos fue que investigamos. Bastante interesante porque nos compete aquí en la comunidad, pero también estamos hablando también del sur del país. Pero vámonos rápidamente a un corte, no se vaya, seguimos platicando aquí. Paco Wong Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco Wong, la mejor comida china en El Paso. Morra Mía, disfrute de la comida mexicana por excelencia, con su amplia barra en bebidas y el majestuoso tequila y mezcal. Atrévase a probar los verdaderos sabores de la comida mexicana en un ambiente familiar que solo en Morra Mía usted podrá encontrar. Solo Barrio Kitchen and Drinks. Visítenos en el 11,250 de la calle Monwood en El Paso, Texas. Seguimos aquí en Nuestra Herencia y la verdad es que a mí me conmueve mucho el tema de los niños, el enfoque de los niños, cómo viven esos niños desde el sur hasta acá, cómo pasan todo lo que están pasando hasta llegar aquí a la frontera. ¿Tú fuiste en algún tiempo? Sí, yo estuve justo en la frontera, precisamente. Primero fui para conocer el área, para encontrar en dónde estaban los niños y las niñas. Y ahí fue donde conocí a Olga Sánchez, quien no es mi prima, pero también se apellida Sánchez. Olga Sánchez, ella fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos en 2014 por el Gobierno de México por su labor justamente con los migrantes.
Y ella fue quien me dio la entrada al albergue. Platicamos, obviamente le presenté mis credenciales, que este es un estudio que lo estamos haciendo de manera colaborativa con la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Mira qué bien. Y por supuesto la Universidad de Texas en El Paso. Después de conocerme bien a bien, regresé de nuevo, gracias al apoyo principalmente de UTEP. La maestra, cuando estaba entrevistando a los niños, tuvo el permiso de la Universidad de Texas en El Paso para observar un protocolo para que ellos estuvieran protegidas y que en las entrevistas se sentían seguros, porque eso es muy importante para protegerlos, porque los niños en este caso son muy vulnerables, ¿no? Entonces ella tiene la capacidad de abrir a los niños, porque son en esa edad de 8 a 12, ellos en esa etapa de desarrollo de los niños están muy abiertos, y con ella especialmente, porque yo observé a Gina en sus entrevistas y ella tiene una empatía y una capacidad de entrevistar en lo cual los niños se abren y dicen. De platicar. Fue muy interesante observarlo. Estamos hablando de un albergue, y estos niños llegan al albergue, ¿ahí viven o viven con sus papás? ¿Los llevan durante horas? ¿Cómo? No, pernoctan. Pernoctan mientras los papás, la gran mayoría de los migrantes que vienen desde Centroamérica, ellos quieren tanto entrar a Estados Unidos de manera legal como atravesar México de igual manera de manera legal. Ellos vienen saliendo de sus países por razones genuinas y por razones que superan su manera de vivir allá, por ejemplo, como la erupción del volcán, como los huracanes Eta y Iota, y específicamente la violencia. Pero entonces cuando llegan a México, cuando cruzan la frontera, llegan a México, necesitan tramitar un permiso de tránsito, y entonces pernoctan en este caso en el albergue de Chiapas. Y de veces vienen con su papá, pero la mayoría vienen con su mamá, y se van juntos. Y también están generalmente en grupos que se protegen ellos mismos. Y esos redes que tienen de migrantes les dan apoyo durante la migración, que es un poco peligroso. Pero lo que hemos observado, que nos sorprendió, es que aunque han sufrido mucho en su país de origen y durante el viaje, sin embargo tienen mucha fortaleza los niños, porque están con su mamá. Y claro, ellos, aunque sufren, no sufren tanto porque tienen el apoyo de sus padres, y también están en un ambiente de otros migrantes, una red de migración que se protegen. Entonces nos sorprendió qué tan fuertes son los niños y qué tan resilientes. Y Georgina yo pienso la primera persona que ha dado voz a los sin voces, porque estos niños no tienen ninguna manera de comunicar su situación al público, ¿no? Y no se conoce bien el fenómeno. Es súper importante saber lo que siente el niño durante el tránsito. Yo quisiera que me contaran esto, pero vámonos rápidamente a un corte. Ahorita regresamos, estamos platicando aquí en Nuestra Herencia.
Deutsch, joyería fina y relojes, desde 1929. Aquí continuamos platicando, bastante interesante. Estábamos viendo cómo los niños, el papel que tienen antes ahí en el albergue, pero cómo los niños van emigrando. Y eso nadie lo cuenta, ni nadie se ha acercado a ellos, Gina, con ese, a lo mejor como tú dices, protocolo, o qué es lo que hace que los niños se acerquen a ti a contarte las cosas. Sí, bueno, pues esta curiosidad, digamos, científica, no sé, no encontré yo datos que los antecedieran. Otro autor que su apellido es Hernández, él de hecho caminó la caravana con ellos y sin embargo no pudo lograr entrevistas con los niños. Aquí tuvo obviamente mucho que ver, primero, que nos dio su confianza las directoras de los albergues, luego segunda, obviamente la confianza de los padres, de la madre, de la gran mayoría. Y también, pues que bueno, yo conviví un poquito con los niños antes de platicar con ellos. Ellos también querían conocerme, quién era, de dónde venía, cómo era Estados Unidos. No nada más nos dio su opinión, sino que denunció. Y sin preámbulos, inmediatamente me contaron lo que estaba pasando. Teníamos un protocolo de entrevista. Claro. La entrevista fue semiestructurada, es decir, yo tenía una guía de entrevista, ¿no? Algunas preguntas específicas. Es difícil porque no tienen voz, no tienen estatus legal. Es muy difícil, es por eso que nosotros estamos tratando de dar voz a ellos, porque no hay opciones, porque son abusados por las autoridades en cada caso, ¿no? En su país de origen, en ruta a los Estados Unidos y cuando llegan acá. Lo que me interesa es que este movimiento de niños y sus mamás a los Estados Unidos es parte de una situación global y mundial. Lo más recién hemos visto en la situación en Ucrania, ¿no? Sí. En lo cual más que 3 millones de personas han salido movido, claro. Fuera de Ucrania, y dentro de Ucrania han sido desplazados más que 6 millones de personas. Exactamente. Entonces es una situación global y este es un caso muy relevante, pero estamos dando cuenta con la situación actual en Ucrania, que tan importante es la experiencia de los refugiados, y que debemos, como personas que creen en los derechos humanos y los derechos de los niños, tenemos que enfatizar que hayan políticas y programas para asistir a los refugiados. Sí, que existe, ¿verdad? Y que se debe de trabajar en eso. ¿Podemos contar alguna anécdota para que el público entienda bien? ¿Llegaste con los niños, los entrevistaste, ellos te contaron la travesía o no? ¿Cómo estuvo eso? Sí, los niños dan unos detalles muy diferentes a lo que un adulto te puede contar. Me imagino. Porque su perspectiva es totalmente diferente. Claro. De hecho,
cuando ellos tienen que cruzar diferentes ríos, porque no nada más es el río Bravo o el río Suchiate, sino también está el río de La Paz, que es el mismo río Suchiate, pero que viene de otras áreas. Cada vez que tiene que pasar algún tipo de frontera, se topan con autoridades que han aprovechado esta situación de políticas entre México y Estados Unidos para poder lucrar. Entonces, por ejemplo, eso te lo puede decir un adulto, pero un niño, una niña, como lo ve desde una posición un poquito más abajo, entonces se da cuenta que traían armas. ¿Y qué tipo de armas, por ejemplo, no? Se dan cuenta de otras cosas que quizá un adulto no tiene. Empezando por la visibilidad y empezando porque y también se dan cuenta, pues, que cuánto dinero les tienen que dar y ¿Hablan de religión ellos? Ellos hablan de espiritualidad más que... Ellos hablan también mucho de su relación con Dios o con Jesús, pues sí. o Diosito, como ellos dicen, para utilizar sus palabras. Ellos no hablan necesariamente de la estructura de su iglesia, lo cual, porque muchos vienen de diferentes tipos de religiones. Claro que predomina la católica. Ellos básicamente hablan de su relación con Dios y esa relación en donde ellos se sienten, no nada más donde ellos creen en Dios, sino ellos sienten que Dios cree en ellos y que los acompaña en el camino. Por lo tanto, no es nada más una migración, sino se convierte casi en un peregrinaje. ¿Y qué llevan los niños en las bolsas? ¿Qué llevan los niños en su mochila? Muy importante. ¿Cargan ellos cosas? Sí, son 2 mudas de ropa, 2 mudas de ropa nada más, juguetitos chicos que les puedan caber en las bolsas, porque sus 2 manos las necesitan libres. Entonces casi todos llevan su backpack con 2 mudas de ropa, galletitas, un juguito, algo, porque es todo lo que pueden cargar. Aquellos que han salido con más cosas lo dejan en el camino, como una niñita de 8 años. Ella contó que estaban desayunando con su mamá, con su familia, cuando llega una de sus vecinas a decirle que venía su papá junto con, esto fue en El Salvador, junto con unos policías. Que ahí te das cuenta, no es nada más que están huyendo de la situación de violencia familiar, sino que resulta que el papá era uno de los capos de los Mara Salvatrucha. De esa localidad. De esa localidad, sí, exactamente. Entonces llega la vecina, ahí viene tu esposo con la policía. Y entonces ellas, me cuenta la niña, que agarraron lo que tenían y salieron corriendo y pues la niña me contaba esta nena que tenía su muñeca que no se despegaba de ella, pero en el camino se le cayó y bueno, entre otras tristezas, ella por lo que más sufría era porque no tenía pues su muñeca, un sol. Qué experiencias, algo. ¿verdad? Sí. Qué experiencias de vida y qué interesante este programa. No se vaya, vámonos rápidamente a un corte. Estamos aquí en Nuestra Herencia. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos & More sean tu guía. Villalobos & More trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos & More, expertos en inmigración. Continuamos aquí. Estábamos concluyendo más o menos este camino que recorren los niños y todo esto, pero había un punto interesante que me quería comentar. Pues Gina, cuando estaba entrevistando a los niños, les pidió hacer dibujos y eso fue una
una alternativa a las palabras, en lo cual ellos pudieron dibujar sus imágenes, sus memorias del viaje y de su situación en el país. Increíble, porque ellos están dando el sentimiento, ¿verdad? Sí. Que están poniendo. La ayuda que reciben son de las asociaciones civiles, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Exacto. Con sus estudiantes, con sus alumnos y sus investigadores, los albergues, por ejemplo, el albergue Respetrans, que también les brinda ayuda humanitaria. Hay otras asociaciones de las Naciones Unidas y todo. La verdad es que no he escuchado mucho de ellos. El otro día fui a buscar y estaba cerrado. Muy bien. Pero ¿Cuál es el resultado a este trabajo? Bueno, hemos publicado 2 publicaciones en revistas de ciencias de salud y aún actualmente estamos escribiendo artículos más para el público y queremos difundir lo que estamos encontrando en estas formas con los medios de comunicación para que el público conozca la situación de los Exactamente, niños. de esta investigación tan amplia que han hecho y la verdad pues enhorabuena, los felicitamos Muchas mucho. gracias. ¿Dónde podemos encontrar algún trabajo que el público lo pueda ver? Hay un link en YouTube que el título del trabajo se llama Exploring Resilience Among Migrant Children. Y creo que se puede Sí, pasar. usted lo está viendo en nuestra pantalla, pero también yo lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales y también, ¿por qué no?, en nuestro canal de YouTube, que es Border Heritage Magazine. Ahí va a encontrar nuestro programa, ¿por qué no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Algo que quieran concluir a este tema Gracias. tan extenso, tan importante, que nos compete a todos como comunidad. Gracias, Carmen. Primero, comprender que estamos en una frontera muy, muy importante, si bien la más importante es la de San Isidro, o donde cruzan más personas, Claro. Pero aquí en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso es en donde más personas caminando cruzan, y que todos tenemos que hablar en términos de derechos humanos para poder comprender el sufrimiento de todos, pero especialmente de los niños que tienen un precio que pagar mucho más alto potencialmente. Exactamente. ¿Qué nos puede decir acerca de este trabajo y de los niños en especial? Hay que cuidarlos. Yo pienso que sorprendentemente son muy fuertes y tienen mucha resiliencia y que pocos lo están escuchando, y nuestro papel es para darle la voz a los niños. Exactamente. Eso es muy, muy importante y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En otra ocasión nosotros estamos porque usted sabe que debemos estar bien conectados.